Para hablar de este tema y muchos otros temas del ámbito político, tenemos a nuestro invitado del día, Julio Aguirre, licenciado en Ciencias Políticas, que nos acompaña. Buen día, Julio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, respecto a esta última noticia que decíamos y también relacionadas con el Fondo Monetario Internacional, ¿cuál es el panorama que se encuentra en Argentina? Un poco recién repasábamos la parte económica. En cuanto a lo político, ¿cuál es el rumbo que se espera para las próximas elecciones? Bueno, por lo pronto todo sigue muy teñido por las elecciones y por el panorama electoral. Seguimos en un esquema electoral y un esquema de campaña. Por consiguiente, muchas de las declaraciones que se hacen sobre este y otros temas tienen también un tono muy atravesado por la campaña. Era esperable que el Fondo Monetario se junte con el candidato que salió victorioso en las elecciones PASO de cara a empezar a entablar negociaciones con posibles futuros presidentes de la Argentina, y también es esperable que frente a esas negociaciones, en este caso Alberto Fernández empiece esas negociaciones en una posición muy dura. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza una negociación, mientras más duro estás al comienzo, más espacio tenés para ceder después y poder ir negociando todas las partes. Entonces creo que estamos un poco entablados en ese esquema. Claramente, creo que hay un consenso bastante grande de que muchas de las cláusulas del acuerdo con el Fondo Monetario tienen que renegociarse, algunos vencimientos tienen que renegociarse, y en ese esquema hay que empezar a abrir todas las mesas de diálogo posibles. Tanto el actual gobierno como posibles futuros gobiernos tienen que empezar a hacer esas aproximaciones y tienen que empezar a sentar posiciones a partir de las cuales comenzar a negociar frente a un posible cambio de gobierno a fin de año. Se habla de posible porque muchos comentaban que ya el FMI daba por ganador, digamos, al candidato Alberto Fernández. ¿Esto es así? ¿Ya lo ve como futuro presidente o no? ¿O es que está entablando nada más las relaciones previas? Bueno, es muy difícil saber qué es lo que ellos consideran o no consideran, pero en principio es razonable que en un escenario donde en las primarias ha tenido tan buen desempeño y una diferencia bastante amplia Alberto Fernández frente a Mauricio Macri, es razonable que el Fondo Monetario Internacional, que está muy, digamos, esperanzado en que la Argentina cumpla con todos sus vencimientos de deuda, se sienta a negociar con todos los posibles candidatos. De hecho, antes de las elecciones PASO ya había tenido reuniones con todos los candidatos, o precandidatos, mejor dicho, a la presidencia, y es esperable que de aquí a las próximas elecciones también vaya teniendo distintas vinculaciones y aproximaciones a los candidatos, en especial los que tienen mayores probabilidades de ganar. No nos olvidemos que en el Fondo Monetario está lleno de personas que hacen especulaciones financieras y hacen apuestas a los mercados, por consiguiente siempre piensan en términos de probabilidades. ¿Qué es lo más probable que ocurra? Bueno, el escenario más probable es que, viendo las elecciones PASO, sea el posible presidente Alberto Fernández. Frente a eso es obviamente lógico que se sienten a negociar con él. Bien, y después de esta reunión que tuvo Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional, también se lo preguntaba a Sebastián, en sus declaraciones Alberto decía que esto era una catástrofe social o que se generaba una catástrofe social. ¿Cómo se ve en el ámbito político en las declaraciones de Alberto Fernández, tanto por la oposición y por el oficialismo? Bueno, creo que, como comentaba antes, está muy atravesado de campaña, por un lado, y por otro lado también él tiene que partir de una posición bastante más dura para poder luego sentarse a negociar con el Fondo Monetario. Ciertamente, el último año en la economía argentina ha sido bastante desfavorable, ya ha repercutido esa crisis económica muy fuerte en los sectores más vulnerables de la sociedad. Por consiguiente, digamos, desde que se firmó el acuerdo hace un poco más de un año hasta ahora, se ha habido un empeoramiento de la economía. Es un discurso factible de ser sostenido, que puede tener que ver con esos mismos acuerdos que ha llevado adelante el Fondo Monetario. A su vez, sostener esa posición le permite a él estar en un lugar en el cual, si llega a ser presidente de la Argentina, poder sentarse a negociar con el fondo diciendo, miren, es muy importante para nosotros renegociar una serie de cláusulas de estos acuerdos, tomando en consideración posibles impactos en algunos sectores de la sociedad, que además son fundamentalmente las bases de apoyo político-electoral de Alberto Fernández, con lo cual tiene que dar mensajes muy claros en ese sentido. Bien, y en cuanto a esto que hablábamos de los resultados que se dieron en las PASO, el presidente Mauricio Macri dio unas medidas también para combatir esta situación después de que se haya disparado el dólar y haya generado un caos en la economía. En cuanto a esto, hay 14 provincias que van a presentar un juicio ante las medidas del presidente Mauricio Macri por declararlas inconstitucionales. ¿Esto realmente es así? ¿Afecta a las provincias? ¿De qué manera las afecta? Sí, ciertamente las provincias se ven afectadas en su recaudación. Por muchas de estas medidas tienen un costo fiscal, hay que pagarlas, y parte de
aquello que se paga va a repercutir con el dinero que reciben por coparticipación en las provincias, y por otros mecanismos también puede llegar a tener una afectación en algunas provincias más grande que en otras, pero una afectación en los presupuestos provinciales. No obstante, también esta medida está muy atravesada de política y está muy atravesada de la campaña y está muy atravesada de gobernadores que están ya perfilando lo que ellos presuponen que va a ser el próximo escenario político nacional en la Argentina. Por consiguiente, muchas de estas hay que ver cuál es el destino judicial de esto, es difícil de saber, pero en principio hay mucho de política también, porque algunas provincias negociaron, trataron de buscar una negociación con el gobierno nacional. Bueno, frente a este primer paso de las provincias de activar una demanda, seguramente el gobierno nacional tendrá que sentarse nuevamente una por una de cada una de estas 14 provincias o en conjunto para ver si existe una posibilidad de salida negociada, o tendrán que ver cómo resolver esto por las vías judiciales. Pero si bien es efectivamente cierto el impacto económico en las provincias, porque es una medida que justamente lo que busca es transferir rentas en buena medida de los estados nacionales y provinciales hacia las personas, sobre todo las personas con mayores carencias y los consumidores, porque muchas de las medidas tienen impacto en el consumo. Hay una transferencia de recursos del Estado a las personas, por consiguiente, efectivamente hay una pérdida de recursos por parte de las provincias. Es entendible que en la situación en la que estamos, este tipo de medidas tengan que ser tomadas y el costo fiscal de las mismas tenga que ser absorbido por la totalidad de las agencias estatales. Por consiguiente, bueno, lo que queda ver es si se va a negociar o si esto será algo que se trabará o se destrabará judicialmente. Bien, en cuanto a esto que decías, Río Negro y Neuquén fueron las provincias que sí accedieron a un acuerdo. Vos comentabas que se puede llegar a tratar este acuerdo. ¿Es posible que se realice o no? ¿Hay algunas provincias que están ya fijas en su decisión de ir a juicio contra Macri? Las próximas semanas van a ser claves, y si otras provincias se sientan a negociar, el costo de no sentarse a negociar para esos gobernadores puede ser mayor. Ahora, si las 14 o la mayoría de esas 14 se mantienen intransigentes de no quererse sentar a negociar, entonces es altamente probable que logren abroquelarse y continuar por la vía judicial. Entonces, va a depender mucho de la, digamos, muñeca de negociación del gobierno nacional, de sentarse con cada una de estas provincias y ver si puede de a poco ir cambiando las posiciones más duras de algunos, identificar cuáles son los más próximos a negociar, y si logra aumentar la cantidad de provincias que negocian, entonces, como te decía, va a ser más difícil para los que se mantienen más intransigentes sostener esta posición, porque si todos los gobernadores, cada vez mayor cantidad de gobernadores está resolviendo por la vía de negociación, esto implica que es viable esa vía de negociación. Habrá que esperar a ver las próximas semanas cómo sigue. Bien, y en cuanto a nuestro presidente, que está realizando distintos acercamientos con diversos sectores, ¿qué se pretende con estas reuniones? ¿Qué es lo que quiere generar nuestro presidente a partir de estas medidas? Bueno, han habido muchas reuniones distintas. Por ejemplo, con la Iglesia claramente tiene un mensaje de aproximación a la Iglesia por un lado, por otro lado también un mensaje de pacificación social, de hablar con distintos actores que de algún modo u otro pueden acompañar a que de aquí a fin de año, y si estas últimas medidas anunciadas tienen algún efecto de algún modo que morigere los impactos de la crisis económica en la capacidad de consumo de las personas, bueno, acompañar esto con un poco de paz social, esperar que se desarrollen los comicios electorales, esperar a que se resuelva con normalidad el funcionamiento de la democracia y la constitución de nuevos gobiernos, sea este que se reelige o otro que viene, en un ámbito de paz social, digamos, en la medida de lo posible. Cuando se reúne con otros agentes, como por ejemplo los empresarios o las cámaras empresarias, también se reunió con Coninagro, bueno, es ahí dar un mensaje también de paz, pero más vinculado al sector productivo propiamente dicho, es decir, bueno, mantengamos las reglas del juego, mantengamos la tranquilidad, no especulemos, sobre todo las empresas, no especulemos contra el dólar, tratemos de lograr ciertos consensos para transitar lo que queda del año con tranquilidad y poder esperar a ver los resultados electorales para ver cómo, una vez constituido un nuevo gobierno en la Argentina, se vuelven a activar negociaciones con todos estos actores para ver qué es lo que necesita, qué es lo que reclama cada uno de ellos y en qué medida el próximo gobierno, sea del mismo color político o de otro, puede responder en consecuencia. Bien, las medidas realizadas por Macri y estas reuniones pueden ser digamos, un principio de poder achicar la brecha que tuvo en las últimas elecciones nuestro presidente. Bueno, ciertamente el gobierno tiene esa esperanza de que eso sea así. Es muy difícil poder hacer anticipaciones en este sentido. Yo creo, lo veo difícil. El gobierno está mirando varias cuestiones. Por un lado, la posibilidad de que frente a las consecuencias económicas posteriores a las PASO haya algún pequeño sector del electorado que modifique su
su elección en las PASO y vota al gobierno, también está muy esperanzado que cuando aumente la cantidad de gente que va a votar entre las PASO y las generales, siempre en las generales va mucha más gente a votar. Si ese número es lo suficientemente grande, puede lograr dos cosas: que manteniendo la misma cantidad de votos, Alberto Fernández en porcentajes sea menor, porque es más la cantidad de gente que va a votar, entonces baje del 45%, y si el gobierno absorbe de esos nuevos votantes una cantidad suficiente, puede llegar a lograr en un buen escenario electoral para el gobierno ir a segunda vuelta. Yo calculo que en términos realistas la especulación de máxima del gobierno tiene que estar siendo esto de poder lograr ir a segunda vuelta y en la segunda vuelta ver cómo ahí se define el resto del electorado. Pero es bastante difícil en una situación económica que es posiblemente la principal razón por la cual las personas votaron en contra del gobierno actual, una situación que se mantiene en el tiempo, que cambie la preferencia de ese electorado, lo veo un poco complicado y aparte la diferencia fue bastante grande. Bien, Julio, muy clara toda la información. Te agradezco por haber estado en Unidiversidad. Gracias a vos.